Pese a lo dicho por la Fiscalía General de la República, el periodista Arturo Ángel sostiene su investigación. No es un tema menor. El ex marino menciona a Andy López Beltrán y también aparece Intansa, una empresa señalada en investigaciones periodísticas como presunta fachada del cártel Jalisco Nueva Generación. Para hablar de estos señalamientos y de la respuesta de la FGR, le agradezco mucho la comunicación al periodista Arturo Ángel, a quien saludo. Arturo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches, no, un gusto estar con tu auditorio. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Caray, ¿qué sustentan los señalamientos contra Andy López Beltrán? Porque hace un momento, ya lo comentábamos, la Fiscalía General de la República dice no tener pruebas que impliquen al hijo de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco es Sí, un desmentido. sí, un poco raro de interpretar el mensaje de la Fiscalía, porque parece que primero quiere decir que no es cierto que haya testigos que hayan declarado en las carpetas, refiriéndose al hijo de López Obrador, lo cual me preocupa porque es algo que sí es cierto, entonces, y es fácilmente demostrable como lo hemos podido hacer hoy. Pero la segunda parte de este posicionamiento que da la Fiscalía en redes sociales habla de que no hay elementos, digamos que sólidos para profundizar en indagatorias relacionadas con Andrés Manuel López Beltrán, lo cual, bueno, en todo caso ya es una valoración que la Fiscalía está en su derecho de hacer. Pero si nos vamos a si existen los señalamientos existen, Pepe. Desde hace bastante tiempo se ha venido documentando en la prensa eh, estas referencias a Andrés Manuel López Beltrán, conocido popularmente por todo el mundo como Andy, ¿no? Relacionadas con operaciones de Huachicol Fiscal, un tema que en realidad estaba ahí, pero es a raíz de que pues el propio señor López Beltrán decide él mismo estallar la bomba de que le cancelaron la visa, pues es que evidentemente comenzamos a hacer estas investigaciones, Pepe, y lo que hemos hecho varios periodistas siempre que se da a conocer la cancelación de la visa de alguna persona en México, pues investigamos a ver si es que existen indagatorias en su contra, porque en el caso particularmente de México, muchas de las visas que ha cancelado Estados Unidos tienen el componente de ser asuntos de seguridad o Sí. asuntos de posibles corrupción política o criminal, más allá de temas en realidad de otra índole. Y bueno, lo que presentamos el fin de semana y que el día de hoy, además, ya presento los documentos, el oficio tal cual, es una declaración, Pepe, de varias que parece existen, pero yo aquí hablo por la que presenté, una declaración de un capitán de la Marina, que por cierto conozco su identidad, pero no damos a conocer su nombre, porque como la propia declaración comienza diciendo, él es un testigo de identidad reservada y solamente se ponen sus siglas. Él es un capitán de la Marina que participó efectivamente en las operaciones de Huachicol entre 2023 y El 2025. Huachicol, Ángel, llegaba, Arturo, perdón, llegaba a Tamaulipas. No descargaba en el muelle especializado en cuestiones de de líquidos o de Sí, combustibles, sino lo llevaban a otro lado con la anuencia de aduanas, de la Marina y a veces de la Defensa Nacional. Y entonces sí. presentaban que el contenido eran aceites en lugar de que fuera el combustible. Y así es como huachicoleaban. Pero lo más sorprendente, y justo está lo útil de este testimonio, Pepe, que de hecho, más allá de la mención a Andy, creo que es útil que lo revisemos. Es una declaración de febrero de este año, ojo, es reciente. Es que este capitán revela que el huachicol fiscal ocurría en múltiples puertos de México al mismo tiempo. De hecho, él narra la operación en Guaymas, Sonora. Él habla de buques que introdujeron diésel con este mecanismo que tú ya bien describes entre 2023 y 2025 en Guaymas, Sonora, y narra que en marzo del año pasado, cuando se hizo el escándalo, Pepe, lo recordarás, del aseguramiento del buque Challenger en Tamaulipas, que desata todo el escándalo público, ese mismo día, en el otro lado del país, no en el Golfo, sino en el Pacífico, otro buque, el Torm Agnes, estaba haciendo exactamente lo mismo, la operación de Huachicol en Guaymas, Sonora. Entonces, creo que una parte de lo útil, y los invito a igual a que lean con calma una nota que publicamos en Entorno, porque este capitán habla de la complejidad y del tamaño de redes de corrupción que había
para hacer posibles estas operaciones, insisto, incluso de manera simultánea. Él da el nombre de una empresa, por ejemplo, Pepe, que se llama Intansa, que es la empresa a la que iba dirigido el diésel que entraba en México, y es la empresa que luego le pagaba a ellos los sobornos, tanto de lo del huachicol que entraba por el lado del Golfo en Tamaulipas, como el que entraba por Ensenada, Baja California, y el que entraba por Guaymas, Sonora. Y esta empresa Intansa ya había sido mencionada en una investigación de la agencia británica Reuters, un reportaje muy amplio que presentó Reuters el año pasado, titulado "Cómo una flota oscura de buques cisterna ayudó a un cártel mexicano a construir un imperio de contrabando de combustible". Reuters identificó a esta empresa Intansa como una compañía fantasma del cártel Jalisco Nueva Generación. En el testimonio de este capitán, él confirma el nombre de esa empresa, dice, ella es la que pagaba varios de los buques De con acuerdo, huachicol y es pero, la que se encargó de estas operaciones, ¿no? pero ¿dónde entra Andy López Beltrán en todo este Just, entramado? Justamente en la crisis del 21 de marzo del año pasado, porque cuando descubren el buque cisterna en Tamaulipas, que todos conocimos, se activan alertas en todo el país, Pepe. Desde el área central, en la Ciudad de México, de la Secretaría de Marina, se ordena detener a todos los buques que estuvieran anclados en puertos en México, con el argumento de que se revisara de inmediato si lo que estaban introduciendo era diésel, ¿no? Es decir, paren todos los buques, revisemos, y es en ese sentido que entra en emergencia esta operación de huachicol, ¿no? En Guaymas, y se ordena, todos los que participan en esta red de corrupción, Pepe, ordenan que en 90 minutos, en 1 hora y media, el buque tenía que salir de Guaymas porque ya habían sido notificados por sus informantes, por sus cómplices, que iba personal ministerial de la Fiscalía en un lapso de 3 horas a asegurar el buque, a revisarlo. Entonces, este capitán narra en su declaración en la Fiscalía General de la República que en algún momento le dice a algunos de sus cómplices, no hay manera de sacar este buque en 1 hora y media de aquí, porque además hay personal del propio puerto que está diciendo que no se puede hacer. Y aquí te leo textual lo que dice el capitán Pepe, señala: le mandé un mensaje a Solano. Solano es otro capitán de la Marina que está involucrado en los temas de Huachicuay, el famoso capitán Sol, que ha sido muy mencionado. Entonces dice este testigo de la Fiscalía, le mandé un mensaje a Solano diciéndole que esto no estaba autorizado, o sea, sacar el buque en 90 minutos, que esto ya se había salido de control. Solano me dijo que ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso. Y me dijo, esto es solo para tus ojos. Ahí finaliza el señalamiento que hace este capitán de la Marina, señalando que en el momento en que parecía que la operación de Huachicol en Guaymas iba a ser descubierta de manera simultánea como fue la de Tamaulipas, su cómplice le dijo, no te preocupes, vamos a hablarle al secretario de Marina y vamos a decirle que este es un tema de Andy, a ver si es que no, caminan las cosas rápido. Le hablaron a Andy, ¿qué tanto sabía Andy? Andy intervino. Ese es un tema que a la Fiscalía General de la República le tocaría investigar. Lo que es cierto, Pepe, es que lo que hayan hecho funcionó, porque ni tú ni yo, ni nadie supimos que en Guaymas exitosamente ese día se realizó una operación de huachicol fiscal. El buque se fue en menos de 3 horas y cuando llegaron los fiscales de la FGR a tratar de asegurarlo, el buque ya estaba en maniobras de zarpe. Es decir, la red de vínculos que tenían estas personas pues fue bastante efectiva y el señalamiento que hace este capitán es que su cómplice le indicó que este era un tema de Andy y que con eso se destrabaría todo como finalmente ocurrió. Claro, y una red muy bien tejida, porque acuérdate que el operador directivo del sistema de administración tributaria, de apellido Dañino, es un hombre muy cercano a Andrés Manuel López Beltrán. Es más, lo acompañó en un viaje a Japón, tengo entendido. Sí. Es decir, son cercanísimos, con el que fue el secretario inmediato particular de Andrés Manuel López Obrador, Asaf, Daniel Asaf, en fin. Todo esto va cuadrando perfectamente el rompecabezas. Uno se pregunta si todo esto influyó para que le quitaran la visa. Entiendo que no fue recientemente, fue en el mes de marzo, pero nos comenzamos a enterar apenas la semana pasada. Ni la presidenta lo sabía. Aunque cuando uno ve ciertos elementos de contexto, Pepe, y sobre todo esta decisión del propio afectado de dar a conocer esto y de inmediato hablar de temas como de soberanía, a mí me da la impresión
que es una especie de control de daños adelantado. Mira, recuerden que hace unos meses, no recuerdo la fecha exacta, pero basta buscarlo en internet, la presidenta, cuando estalla el escándalo de Rubén Rocha, la presidenta dijo, sabemos que vienen otros señalamientos, y la presidenta habló de huachicol, de investigaciones de huachicol aquí en Estados Unidos. O sea, ya sabían que hay indagatorias en curso. Y otro dato que les dejo sobre la mesa, hace 2 semanas en la conferencia donde Estados Unidos anunció recompensas récords de más de $100 millones por el liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación, el Departamento de Estado puso un dato muy importante y dijo, hay 93 visas canceladas en este momento de personas en México que podrían tener ligas con este grupo delictivo. Y te acabo de mencionar que en su declaración, este capitán que menciona Andy, también menciona la empresa Intanza, y la empresa Intanza es una empresa del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, la verdad, Pepe, es que las piezas del rompecabezas están ahí para quien las quiera ver. Claro. Tampoco es como tan complicado, pero bueno, la fiscalía está en su derecho, creo. Pues si por razones políticas o jurídicas no quiere ir más allá, pues ok, pero lo que no pueden decir, porque eso sí es falso y por eso lo podemos probar, es que no haya menciones. Bueno, tan las hay, Pepe, que ahí en mi cuenta de redes sociales están los documentos de la fiscalía, literalmente con las declaraciones de ese testigo. Arturo Ángel, te agradecemos muchísimo el haber compartido todo este trabajo de investigación periodística de excelencia, por supuesto, por parte tuya. Que estés muy bien. No, te mando un abrazo. Igualmente, otro fuerte para Arturo Ángel. Él es reportero, periodista, analista.